del gobierno nacional, pero no dinamiza la economía agraria colombiana. El otro aspecto que quiero mencionar en los prolegómenos de este debate tiene que ver con otro asunto que es clave: los recursos del sector agropecuario. Así se abre de cifras de millones y las inflen y las manipulen para transmitir la idea de que el gobierno le da mucha plata al agro. No es verdad. El agro colombiano sufre por unos recursos muy escasos que el Estado le brinda en su respaldo. Demos un ejemplo simple del sesgo antiagrario. Mientras el agro colombiano contribuye con aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto Nacional, del total del crédito de Colombia, al agro apenas le llega el 3%, luego está claro que hay un sesgo en cuanto al crédito y podríamos demostrarlo en otros casos, dirigido contra la yugular del sector agropecuario, que en buena medida funciona con el crédito de los agiotistas, con el crédito de quienes abusan de que el Estado no respalda a los agricultores como debiera. Aquí se ha dicho, y lo voy a ilustrar de esta manera, la debilidad del respaldo al agro. Los ministros y los exministros se han llenado la boca diciendo que agro ingreso seguro son 316.000 operaciones y repitan la cifra, y algunos inocentes pensarán que es mucho. Pues primero, son 316.000, dicen ellos, en 3 años, lo que da 100.000 operaciones por año. Y cuando los desagregamos, ¿qué encontramos? Que en el caso de los créditos son 80.000 créditos en 3 años, luego da menos de 30.000 créditos al mes, lo que quiere decir que en un país de 1.000 municipios son 30 créditos por municipio, y sobre eso saca pecho el ministro Fernández y el exministro Arias diciendo de lo mucho que quieren a la gente que trabaja en el agro. Y si miramos el caso del ICR, el incentivo a la capitalización rural, que es otro mecanismo importante, tenemos 22.000 en 3 años, 7.000 por año, 7 por municipio, y esto nos lo presentan como una gran contribución al desarrollo agropecuario. Luego resalto también, y esto es muy importante en el debate, que estamos discutiendo sobre cómo se distribuyen unos recursos del Estado que son tremendamente escasos. Y como son tremendamente escasos, se vuelve fundamental, colombianos, discutir cómo se distribuyen. Porque hacia aquí había plata de sobra, no importaría que estuvieran respaldándose algunos grandes productores en cantidades desproporcionadas, porque algo le tocaría a los demás. Pero cuando estamos hablando de 100.000 operaciones al año y tenemos en Colombia 2.700.000 predios, 2.700.000 predios rurales, y ahí son 1.000 operaciones de respaldo de agroingreso seguro, lo que estamos diciendo es que la casi totalidad de la gente del agro trabaja con las uñas, y que si aquí hay alguna producción agropecuaria no se le debe a la política del gobierno nacional ni al respaldo del gobierno nacional, así cobren en votos en las vicarías de los partidos tradicionales los ministros los 4 pesos que reparten previa respaldo político a quien llega a repartir esos supuestos favores. Entremos un poco en materia. ¿De qué se trata este debate? El debate se trata de cómo repartir esa exigua riqueza que el Estado le transfiere a los sectores agrarios del país. Y este es un debate que es en desarrollo en últimas con otro que hicimos aquí hace un poco más de un año, que fue el debate de Carimagua. Lo que se está aplicando en Colombia, colombianos, es lo que hemos llamado el modelo Carimagua, el modelo económico Carimagua, o el modelo económico Transmilenio, o el modelo económico de 3 canales de televisión escogidos a dedo, o el modelo económico de 3 empresas no más de la telefonía celular, o sea, el modelo del monopolio, de la concentración de la riqueza. ¿Qué fue Carimagua? 17.000 hectáreas del Estado que se le deberían entregar a centenares de familias campesinas, y decidieron que solo se le entregarían a una persona, no a 17 personas de a 1.000, ni a 34 personas de a 500 hectáreas, no, todas las 17.000 a quien primero fuera capaz de demostrar que había tenido ingresos agrarios en los años anteriores por 50.000 millones de pesos. Entre los que intentó quedarse con el negocio estuvo un tío del señor ministro de Hacienda, que posee en los alrededores de Carimagua una finca en sociedad de unas 6.300 hectáreas, o sea, que lo que definieron fue la lógica de concentrar la riqueza en manos de unos pocos, la propiedad, mientras se le negaba a un número importante de campesinos. Robin Hood, pero al revés.
dijeron las caricaturas de esos días en que el doctor Arias aparecía con su flecha quitándole a los pobres para darle a los ricos, y estoy hablando de los súper ricos, no de los pequeños y medianos empresarios que a duras penas se ganan su vida. Ese día el doctor Arias, en el tono que le es característico, nos gritó en hora 20, en el debate vamos a demostrar el camino que debe seguir Colombia en el desarrollo del campo. En el debate, dijo él, en el debate de Carimagua vamos a demostrar el camino que debe seguir el desarrollo del agro, y lo llamó como el modelo de la empresarización, que vamos a ver que es mejor llamarlo el modelo plutocrático de la concentración de la riqueza en productores de tipo monopolístico. En esos días también se aprobó aquí la Ley de Desarrollo Rural, la mal llamada Ley de Desarrollo Rural, porque son expertos en llamar las cosas con nombres efectistas. En los debates el señor Procurador General de la Nación advirtió cómo esa era una ley que apuntaba a generar un agro de fuerte concentración de la riqueza, incluso abierto para que los empresarios extranjeros, las transnacionales, se quedaran con las tierras de Colombia. Afortunadamente esa ley se hundió, y en esos debates, en entrevista con María Isabel Rueda en la revista Semana, el doctor Andrés Felipe Arias dijo probablemente la cosa más retardataria que se haya dicho en Colombia, que no se le debía dar tierra a los campesinos colombianos, porque si se les daba tierra a los campesinos, según la experiencia, no leo la cita completa, pero aquí la tengo textualmente y estoy seguro que no la interpreto mal, dijo él que si se les daba tierra a los campesinos colombianos, terminaban convertidos en guerrilleros o en paramilitares, frase que a mi juicio entra a la antología de las frases retardatarias de la historia de las cosas retardatarias en Colombia. Y agregó el doctor Arias que aquí lo que había que aplicar era el modelo malayo, porque el modelo malayo es un modelo de economía muy exitoso, dice él, y yo me fui y me busqué mi libro de geografía a averiguar qué era el modelo malayo y qué era lo que pasaba en Malasia, y me encontré que Malasia es un país del oriente gobernado por un rey que, como suele suceder con los reyes, es corrupto hasta los tuétanos, con un senado de bolsillo en el cual la hacienda promedio tiene 10.000 hectáreas, la extractora de aceite de palma promedio extrae palma para 100.000 hectáreas, y los obreros agrícolas, los peones, son tan pobres que los tienen que traer de la India y Bangladesh, porque en Malasia nadie quiere trabajar en esas operaciones. Ese es el modelo que le gusta al doctor Arias del desarrollo nacional. Y no es falso tampoco que llevemos años aquí al presidente Uribe y a los ministros de Agricultura en el propósito de entregarle la Orinoquia al capital extranjero y a las transnacionales. Aquí han traído a los grandes cacaos del mundo entero a ver cómo les entregan esa porción de Colombia en beneficio, repito, de monopolistas y de transnacionales. Y recordemos el caso de la confianza inversionista, lo hemos dicho tantas veces, privatizar en beneficio de los monopolios y de las transnacionales. El Tratado de Libre Comercio en beneficio de las grandes transnacionales norteamericanas. Los descuentos tributarios a monopolios y a transnacionales que ya llegan a 7 billones de pesos al año. 7 billones de pesos al año, millones de descuentos tributarios que al final conducen a que los pobres y las capas medias tengan que pagar más impuestos para respaldar esta operación. ¿Cómo es el caso de Agroingreso Seguro? Este fue un debate que hicimos aquí, si no estoy mal, en el año 2006. Y que tiene mucho que ver esta política de agroingreso seguro con mis debates con respecto al TLC. Yo expliqué por toda Colombia que era absurdo que el gobierno nacional firmara un tratado de libre comercio con Estados Unidos porque los gringos tenían en ese momento 75.000 millones de dólares en subsidios agropecuarios y que no era posible que nuestros productores pudieran competir con eso. 75.000 millones de dólares al año. Y el TLC les garantizaba que se quedarían con 50.000, y montamos una cantaleta sobre ese absurdo. Y la respuesta que el gobierno le dio a este absurdo no fue negarse a firmar el Tratado de Libre Comercio, sino inventarse Agroingreso Seguro. ¿Y cuál es la plata de Agroingreso Seguro para enfrentar a los 50.000 millones de dólares de subsidios de los gringos? 250 millones de dólares. 250 contra
50.000 millones. Y ya nos dijeron que estos mismos servirán también para enfrentar a los europeos que tienen subsidios de 70.000 millones de dólares. El Polo entonces aquí votó en contra de esa ley porque entendimos que era una ley de la demagogia, una ley para engatusar a los colombianos, para endulzarles el oído y ponerlos a respaldar el tratado. De esos días en que el doctor Arias aparecía con su flecha quitándole a los pobres para darle a los ricos, y estoy hablando de los súper ricos, no de los pequeños y medianos empresarios que a duras penas se ganan su vida. Ese día el doctor Arias, en el tono que le es característico, nos gritó en hora 20, en el debate vamos a demostrar el camino que debe seguir Colombia en el desarrollo del campo. En el debate, dijo él, en el debate de Carimagua, vamos a demostrar el camino que debe seguir el desarrollo del agro, y lo llamó como el modelo de la empresarización, que vamos a ver que es mejor llamarlo el modelo plutocrático de la concentración de la riqueza en productores de tipo monopolístico. En esos días también se aprobó aquí la Ley de Desarrollo Rural. La mal llamada Ley de Desarrollo Rural, porque son expertos en llamar las cosas con nombres efectistas. En los debates el señor Procurador General de la Nación advirtió cómo esa era una ley que apuntaba a generar un agro de fuerte concentración de la riqueza, incluso abierto para que los empresarios extranjeros, las transnacionales, se quedaran con las tierras de Colombia. Afortunadamente esa ley se hundió. Y en esos debates, en entrevista con María Isabel Rueda en la revista Semana, el doctor Andrés Felipe Arias dijo probablemente la cosa más retardataria que se haya dicho en Colombia, que no se le debía dar tierra a los campesinos colombianos, porque si se les daba tierra a los campesinos, según la experiencia, no leo la cita, de decir que en un país de 1.000 municipios son 30 créditos por municipio, y sobre eso saca pecho el ministro Fernández y el exministro Arias diciendo de lo mucho que quieren a la gente que trabaja en el agro. Y si miramos el caso del ICR, el incentivo a la capitalización rural, que es otro mecanismo importante, tenemos 22.000 en 3 años, 7.000 por año, 7 por municipio, y esto nos lo presentan como una gran contribución al desarrollo agropecuario. Luego resalto también, y esto es muy importante en el debate, que estamos discutiendo sobre cómo se distribuyen unos recursos del Estado que son tremendamente escasos. Y como son tremendamente escasos, se vuelve fundamental, colombianos, discutir cómo se distribuyen. Porque hacia aquí había plata de sobra, no importaría que estuvieran respaldándose algunos grandes productores en cantidades desproporcionadas, porque algo le tocaría a los demás. Pero cuando estamos hablando de 100.000 operaciones al año y tenemos en Colombia 2.700.000 predios, 2.700.000 predios rurales, y ahí son 1.000 operaciones de respaldo de agroingreso seguro, lo que estamos diciendo es que la casi totalidad de la gente del agro trabaja con las uñas, y que si aquí hay alguna producción agropecuaria no se le debe a la política del gobierno nacional ni al respaldo del gobierno nacional, así cobren en votos en las vicarías de los partidos tradicionales los ministros los 4 pesos que reparten previa respaldo político a quien llega a repartir esos supuestos favores. Entremos un poco en materia. ¿De qué se trata este debate? El debate se trata de cómo repartir esa exigua riqueza que el Estado le transfiere a los sectores agrarios del país. Y este es un debate que es en desarrollo en últimas con otro que hicimos aquí hace un poco más de un año, que fue el debate de Carimagua. Lo que se está aplicando en Colombia, colombianos, es lo que hemos llamado el modelo Carimagua, el modelo económico Carimagua, o el modelo económico Transmilenio, o el modelo económico de 3 canales de televisión escogidos a dedo, o el modelo económico de 3 empresas no más de la telefonía celular, o sea, el modelo del monopolio, de la concentración de la riqueza. ¿Qué fue Carimagua? 17.000 hectáreas del Estado, que se le deberían entregar a centenares de familias campesinas, y decidieron que solo se le entregarían a una persona, no a 17 personas de a 1.000, ni a 34 personas de a 500 hectáreas, no, todas las 17.000 a quien primero fuera capaz de demostrar que había tenido ingresos agrarios en los años anteriores por 50.000 millones de pesos. Entre los que intentó quedarse con el negocio estuvo un tío del señor ministro de Hacienda, que posee en los alrededores de Carimagua
una finca en sociedad de unas 6.300 hectáreas, o sea que lo que definieron fue la lógica de concentrar la riqueza en manos de unos pocos, la propiedad, mientras se le negaba a un número importante de campesinos. Robin Hood, pero al revés, dijeron las caricaturas del gobierno nacional, pero no dinamiza la economía agraria colombiana. El otro aspecto que quiero mencionar en los prolegómenos de este debate tiene que ver con otro asunto que es clave: los recursos del sector agropecuario. Así se abre de cifras de millones y las inflen y las manipulen para transmitir la idea de que el gobierno le da mucha plata al agro. No es verdad. El agro colombiano sufre por unos recursos muy escasos que el Estado le brinda en su respaldo. Demos un ejemplo simple del sesgo antiagrario. Mientras el agro colombiano contribuye con aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto Nacional, del total del crédito de Colombia, al agro apenas le llega el 3%, luego está claro que hay un sesgo en cuanto al crédito y podríamos demostrarlo en otros casos, dirigido contra la yugular del sector agropecuario, que en buena medida funciona con el crédito de los agiotistas, con el crédito de quienes abusan de que el Estado no respalda a los agricultores como debiera. Aquí se ha dicho, y lo voy a ilustrar de esta manera, la debilidad del respaldo al agro. Los ministros y los exministros se han llenado la boca diciendo que agro ingreso seguro son 316.000 operaciones y repiten la cifra, y algunos inocentes pensarán que es mucho. Pues primero, son 316.000, dicen ellos, en 3 años, lo que da 100.000 operaciones por año. Y cuando los desagregamos, ¿qué encontramos? Que en el caso de los créditos son 80.000 créditos en 3 años, luego da menos de 30.000 créditos al mes, lo que quiere completa, pero aquí la tengo textualmente y estoy seguro que no la interpreto mal. Dijo él que si se les daba tierra a los campesinos colombianos terminaban convertidos en guerrilleros o en paramilitares, frase que a mi juicio entra a la antología de las frases retardatarias de la historia de las cosas retardatarias en Colombia. Y agregó el doctor Arias que aquí lo que había que aplicar era el modelo malayo, porque el modelo malayo es un modelo de economía muy exitoso, dice él. Y yo me fui y me busqué mi libro de geografía a averiguar qué era el modelo malayo y qué era lo que pasaba en Malasia. Y me encontré que Malasia es un país del Oriente, gobernado por un rey que, como suele suceder con los reyes, es corrupto hasta los tuétanos, con un senado de bolsillo en el cual la hacienda promedio tiene 10.000 hectáreas, la extractora de aceite de palma promedio extrae palma para 100.000 hectáreas, y los obreros agrícolas, los peones, son tan pobres que los tienen que traer de la India y Bangladesh, porque en Malasia nadie quiere trabajar en esas operaciones. Ese es el modelo que le gusta al doctor Arias del desarrollo nacional. Y no es falso tampoco que llevemos años aquí al presidente Uribe y a los ministros de Agricultura en el propósito de entregarle la Orinoquia al capital extranjero y a las transnacionales. Aquí han traído a los grandes cacaos del mundo entero a ver cómo les entregan esa porción de Colombia en beneficio, repito, de monopolistas y de transnacionales. Y recordemos el caso de la confianza inversionista, lo hemos dicho tantas veces, privatizar en beneficio de los monopolios y de las